Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente una vez más. Hoy vamos a comenzar con una serie de estudios basados en Apocalipsis y en el libro de Daniel. Vamos a comenzar nuestra serie con este pasaje de las Escrituras que durante siglos ha intrigado al mundo, tanto religioso como secular. Vamos a hablar acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis y por las misericordias de Dios entenderemos lo que otros no lograron entender en su momento. Pero por favor, es necesario que compartas lo que aprendes. No puedes estarte quedando con todo lo que Dios te da. Dice la Escritura que debemos de dar de gracia lo que de gracia recibimos. Nadie debe de considerarse más sabio que los demás. Todo es por gracia de Dios y a Él sea la gloria. Recordemos lo que dice la Escritura: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del Rey es escudriñarlo. Y hoy, de la mano del Cordero, vamos a tratar de escudriñar estos pasajes. Vamos a comenzar leyendo Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Dice: en el nombre de Jesús. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Cuando el Cordero de Dios abre el libro sellado con 7 sellos, los primeros 4 sellos hablan de 4 jinetes montados en 4 caballos de distintos colores. Durante siglos la gente de cada generación ha querido interpretar la simbología de estos pasajes y cada uno ha creído encontrar la interpretación correcta. Algunos en su tiempo han dicho que los 4 jinetes ya estaban cabalgando, otros que ya se cumplieron tantos y faltan otros. Algunos le han dado una interpretación personal sin tomar en cuenta las Escrituras. Otros han tomado en cuenta las Escrituras, pero solo una parte. Y otros han tomado en cuenta las Escrituras, pero las han mezclado con libros de supuestas revelaciones o líderes religiosos. Hoy, por la misericordia de Dios, trataremos de descifrar estos símbolos, pero basados únicamente en las Escrituras, y por el amor de Dios podremos saber lo que realmente significan y así le daremos toda la gloria al Señor. Recordemos las palabras que Jesús le dijo a Daniel. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Si las relacionamos con las que siglos después el Señor le dijo al apóstol Juan, diciéndole: no selles este libro porque el tiempo está cerca. Esto quiere decir que si nosotros por la misericordia de Dios las logramos interpretar, no es porque seamos más sabios que Daniel, sino porque el libro se ha abierto. Gloria a Dios. Vamos a ver el primer sello. ¿Quién es el jinete del caballo blanco? Dice: en el nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo en Apocalipsis 6 del 1 en adelante para que si tienes abierta tu Biblia, te mantengas ahí. Dice: y cuando abrió uno de los sellos, oía uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Un caballo blanco. Uno de los primeros errores es malinterpretar el color de los caballos. El primer caballo es blanco. No dice que el jinete esté vestido de blanco. Es el caballo el que es de color blanco. Y por ese simple error de lectura, millones han creído que es el Señor Jesús que trae la paz. Como podemos darnos cuenta, con este detalle, ya 1,000 millones han sido engañados.
No que Dios los haya engañado. Ellos se han equivocado y están errados en su interpretación. Vamos a ver la diferencia con el verdadero Hijo de Dios y después pasaremos a explicar qué representa el caballo blanco. En Apocalipsis 19:11 y después saltaremos al 16, dice: Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Como podemos darnos cuenta, los dos jinetes no se parecen en nada. En lo único que estos pasajes son similares es que los dos van montados sobre un caballo blanco. Esto nos muestra de manera muy clara que así como este primer versículo muchos lo han malinterpretado por una mala lectura, de igual manera el jinete que viene montado en el primer caballo viene a engañar y a confundir a la gente. De hecho, y como veremos más adelante, este mismo jinete es el que monta también el segundo caballo. Pero veamos todo por parte y con más detalle, dejando que las Escrituras se interpreten solas, para que así la gloria le pertenezca solamente a su autor. Dice que traía un arco sin flechas. El jinete trae un arco, lo cual simboliza la guerra, pero no trae flechas. Entonces, ¿qué va a disparar? En la vida cotidiana, cuando alguien nos va a asaltar y saca una pistola, pero sin balas, lo hace para intimidarnos, pero nos está engañando, pues no trae balas. Bueno, pues eso mismo hará el jinete del caballo blanco. Vendrá a engañar, aunque la palabra griega significa lazo, y es por medio del engaño que él atrapará a las personas. Su poder no está en él, sino en otra parte. En 2 de Tesalonicenses dice, capítulo 2, versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hasta aquí nuestra interpretación va correcta. Dice que se le dio una corona a este jinete de Apocalipsis, pero antes de comenzar su engaño, recibirá el reino o el gobierno de Israel. No es el Papa, no es Bill Gates, él tiene que ser un gobernante en Israel. Daniel capítulo 11 versículo 21 dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Después nos dice que este jinete del caballo blanco sale venciendo y para vencer. Hay gente que dice que es Jesucristo porque Él ha venido a vencer, pero eso es lo que ellos dicen. Sigamos viendo qué dice la Escritura de este mismo personaje ahí en Daniel 11:23. Dice: y después del pacto con Él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Vamos viendo que está hablando del mismo personaje hasta ahorita. Ahora nuestra interpretación se comienza a ampliar, pues aquí nos dice que este personaje hará un pacto. Pero ¿cuál pacto? Y esto nos va a decir quién es realmente este hombre. En este pasaje, la palabra pacto es la palabra hebrea jabar, que significa literalmente hacer un pacto mediante conjuros. Ya, eso nos dijo quién es este jinete. Harán un pacto mediante conjuros con aquellos que le sirven al enemigo. Recordemos, y ya es bien sabido, que muchos líderes mundiales y principalmente de los países más poderosos están entregados al maligno. El mismo apóstol Juan nos dice que el mundo está bajo el maligno. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Hasta aquí nuestra interpretación sigue correcta. El primer jinete del Apocalipsis es este hombre que hará un pacto mediante conjuros y le entregarán el reino de Israel. Pero este pacto del que también nos habla Daniel 9 no es el pacto santo. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos,
A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dice que confirmará un pacto con muchos. Este hombre hará un pacto por medio de conjuros. Invocarán al enemigo y dice la Biblia que pues ese ser le entregará todo su poder y toda su autoridad. Después, este mismo ser del que estamos hablando en Daniel se volverá contra el pacto de Dios. Veamos Daniel 11:30. Si no puedes abrir tu Biblia rápido, ve apuntando los textos. Dice en el nombre de Jesús: porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Aquí ya está hablando del pacto de Dios. Y hará según su voluntad, y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Bien, es recomendable que veamos todos estos estudios que estamos subiendo, porque tenemos también otro estudio que se llama ¿qué pasa a la mitad de la semana? Si todos estos estudios que estamos subiendo los juntamos, tendremos una interpretación gigantesca y maravillosa de parte de aquel que pagó con su sangre el precio para que pudiéramos entender esto. Vamos a pasar al segundo sello. Ya vimos que el primer sello, el que lo monta, definitivamente es el anticristo. El segundo sello dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo o rojo fuego, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6, 3 y 4. Dice que este hombre viene a quitar la paz. Ahora vamos a ver cómo es el mismo jinete del caballo blanco y es el mismo del que nos ha estado hablando Daniel. Vamos a leer Daniel 11:31. Dice en el nombre de Jesús: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Este hombre quebranta el pacto, quita la paz que había en la tierra, quita el sacrificio del templo y pone el ídolo abominable. A cualquiera que no lo adore o a su imagen lo manda a matar. Aquí se cumplen otros pasajes. Primero, aquella persecución mundial que habrá de venir comenzará en Israel. No se muevan, sigamos leyendo aquí Daniel 11, ahora pasemos al versículo 32 y 34. Dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Lisonjas es como engañar a la gente haciéndoles creer cosas que no son ciertas, adulándolos, exaltándolos. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días, aquí comienza la persecución, caerán espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos, vuelve a decir, con lisonjas. Aquí debemos de comenzar a analizar estos textos muy detalladamente para evitar confusiones y malas interpretaciones, pues sé que algunos tienen otras ideas acerca de estos textos, por ejemplo, que eso ya se cumplió o que no tiene nada que ver con el anticristo. Dejemos que las escrituras nos sigan hablando. Esto dijo Daniel, ahora veamos lo que dijo el maestro por excelencia. Lucas capítulo 21, versículo 20 al 22, dice: pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado, o desolación, que es la palabra correcta. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Aquí debemos de acentuar nuestra atención,
Pues dice, para que se cumplan las cosas escritas. ¿Cuáles son esas cosas? Recordemos que el Señor le dijo a Daniel que 70 semanas estaban destinadas a su pueblo para poner fin al pecado y sellar la profecía. Continuemos con Lucas. Sigamos la lectura. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hallada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Este último versículo que acabamos de leer es el mismo de Daniel. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Así que lo que dijo Daniel, hasta que el Señor apareció, no se había cumplido, como muchos dicen. Y no se ha cumplido hasta la fecha, porque estas profecías vuelven a repetirse en Apocalipsis, hablándonos de los días finales. Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Sí? Que por ejemplo, esto se cumplió con los romanos o que fue Hitler. Pero el Señor dijo, el que lee, entienda. Y la parte final de este versículo dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y esos tiempos no se han cumplido. Por lo tanto, los romanos, los turcos y Hitler no cumplieron con esa profecía. Es una profecía para el futuro. Y parece que un futuro muy cercano. Ahora, ¿a qué parte de las Escrituras tenemos que viajar para entender este pasaje? Leamos Apocalipsis 11:1. Dice, en el nombre de Jesús. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Más claro, no puede ser. Daniel profetizó antes de Cristo, pero el Señor le dijo que esta profecía era para los días finales. Después el mismo Señor lo confirmó en su predicación, y finalmente Juan, viendo los últimos días, lo confirma. Aquí nos dice que Jerusalén será hollada 42 meses, y 42 meses son 3 años y medio, lo mismo que le dijo el Señor a Daniel. Esto ocurrirá a la mitad de la semana. No son las mentiras de los adventistas, ni de los testigos de que estos tiempos ya se cumplieron, y de sus falsas profecías. Esto es la verdad pura, directamente extraída de las Escrituras. Toda la gloria es para Dios. Esto es lo hermoso de estudiar las Escrituras, creer que Dios nos las puede revelar. No es nada más abrir la Biblia y dejar que por arte de magia las hojas corran solas. Tampoco es prender el computador y ver qué encuentro por ahí, o escuchar a uno o a otro charlatán vendiéndome supuestas revelaciones, ni tampoco asistir a desayunos, conferencias, que en donde me van a cobrar un dineral por entrar y después me venderán la revelación. Esto es entre yo y mi Dios. ¿Cuándo comenzará esta persecución? Leamos ahora Primera de Tesalonicenses 5:3. Dice en el nombre de Jesús, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Como vimos anteriormente, ese jinete blanco trae una supuesta paz, y ahora él mismo la quita. Decimos supuesta paz porque esa paz va a consistir en que cada quien va a poder tener la vida de pecado que quiera. Por eso es que ahora se están legalizando tantas situaciones contrarias a la conducta normal del ser humano. ¿Qué tan cerca estamos de que esto suceda? Muchas veces los cristianos hemos malinterpretado la palabra del Señor acerca de los días finales, pero hay dos pruebas inconfundibles para saber si estamos en los días finales o aún falta más tiempo. 1. La Escritura dice que tenía que aparecer la iglesia más hipócrita de la historia. 2. La construcción del templo de Jerusalén. La primera ya se cumplió y es la iglesia presente, la que camina del brazo con el mundo, pero de eso hemos hablado ya demasiado.
La segunda es la que está por cumplirse y para la cual el pueblo de Israel ya está listo. Y los planos para construir el templo van a pasos acelerados. Esta señal sí es una muestra inequívoca de que estamos en los días finales. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice: en el nombre de Jesús. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 4 testigos nos acaban de demostrar que el segundo jinete del Apocalipsis será el causante de todo lo que acabamos de leer. ¿Sí? Lucas, Pablo, Daniel y Juan. Número 1. Lo primero que hará será profanar el templo. 2. Pondrá el ídolo abominable. Como consecuencia, 3. Esto quitará la paz de la tierra. 4. Los judíos serán nuevamente perseguidos y llevados cautivos. 5. Y por causa de esto, unos a otros se matarán. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 16, versículo 1 al 3. Dice: en el nombre de Jesús. Estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Aquí el Señor nos dice que no conocen al Padre ni a mí. Actualmente el ateísmo es grande en Israel. Muchos no creen en Dios por un lado, y por el otro, gracias a los rabinos que les prohíbe al pueblo leer el Nuevo Testamento, el pueblo no puede conocer a su Mesías. Pero también dice que los expulsarán de las sinagogas. En Israel y en el mundo casi no hay sinagogas. Quiere decir que en los últimos días habrán de levantarse sinagogas, y eso será por medio de un tratado de paz. Dice además el texto del segundo caballo que se le dio una gran espada. Esto es porque la persecución comenzará en Israel y después correrá a todo el mundo. Esto fue lo que dijo el Señor acerca de que unos a otros se aborrecerán y unos a otros se matarán. Es aquí cuando se cumplen las palabras del Señor. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aunque, como hemos explicado muchas veces, no es reino contra reino, sino pueblo contra pueblo. Todo esto provocado porque algunos habrán de gritar que el anticristo es el Mesías, otros habrán de gritar que es el hijo de Satanás. Esto hará que unos a otros, la falta de la comida, los desastres, la violencia, tomen la decisión de matar o morir. Dice la Escritura que nos lleva ahora este pasaje al tercer jinete. Este que acabamos de leer, Lucas 21:10, solito nos guía al tercer jinete. Dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Habrá hambres, dice el texto. Vamos a ver Apocalipsis 6, 5 y 6. Capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice: en el nombre de Jesús. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cenario por 1 denario, pero no dañes al aceite ni al vino. 2 libras viene siendo casi 1 kilo de trigo por todo un día de trabajo, o 2,5 kilos de cebada por 1 día de trabajo, porque eso es 1 denario, el salario de 1 día. Cualquiera de estas cosas
por todo un día de trabajo, para toda una familia. Claro, siempre y cuando ya tengan la marca del anticristo. Si no, no podrán comprar ni vender. Esto será la consecuencia de las guerras y las revoluciones. Aunado a los terremotos, todo provocará una escasez sin límite de los alimentos. Momento exacto para que el anticristo imponga las condiciones para poder comprar, así como está escrito. Daniel 11:39 dice: en el nombre de Jesús, con un Dios ajeno se ahorrará de las fortalezas más inalcanzables y colmará de honores a los que lo reconozcan, y por precio repartirá la tierra. ¿Cuál será el precio? Aceptar la marca. Esto traerá como consecuencia un exterminio mundial, aunado a la propagación de enfermedades o pestes, como las llamó el Señor, y por no poder recibir atención médica ni poder comprar alimentos si no se tiene la marca. Así pasaríamos al cuarto sello. Dice Apocalipsis 6, 7 y 8, dice: en el nombre de Jesús. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Recordamos que al anticristo se le da una gran espada. Con hambre, recordemos que él traerá el hambre. Con mortandad y con las fieras de la tierra. Es lógico que los animales, al ver toda la violencia que hay y al ser también agredidos, y que la gente huya a las montañas, a los montes, a las colinas, también ellos aprovecharán esta gran oportunidad de comer y devorar todo lo que se les cruce en el camino. Para finalizar, recordemos que el anticristo hará matar a cualquiera que no adore su imagen, y también hará que nadie pueda comprar comida sin su marca. Eso llevará a millones a la muerte, pero también, por el inmenso amor de Dios, llevará a una multitud incontable a la salvación. Vamos a leer Apocalipsis 7, 9 al 13. Dice: en el nombre de Jesús. Después de esto miré, y he oído aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Nos saltamos más adelante, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Podemos llegar a nuestra conclusión. Querido hermano o amigo que escuchaste este estudio, hoy hemos aprendido que cientos de libros de predicaciones, de conferencias y más están equivocados, pues las Escrituras nos tomaron de la mano y nos fueron llevando a un viaje a través de la historia, interpretándose solas. Como dijimos al principio, si logramos entenderlo es porque el libro ha sido abierto, y el libro nos marca que estamos llegando a los días finales, que el tiempo está cerca. La iglesia estará aquí cuando aparezca el anticristo, pero todo parece demostrar que ya no estará aquí cuando comience la gran tribulación, aunque el simple hecho de ver a ese ser será motivo de tribulación. En esta congregación tenemos la enseñanza bíblica de respaldar cada enseñanza con 2 o 3 versículos, pues así está escrito. Esta es la tercera vez que voy a ustedes. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. 2 Corintios 13:1. Aquí fueron más de 2 o 3 versículos. Y faltaron, escúchame bien lo que te voy a decir, faltaron cientos, así como lo oyes, cientos de textos que respaldan esta hermosa enseñanza, que por falta de tiempo y espacio es lógico que no se puedan incluir. Así que si alguien te quiere decir que esto está mal, pues te tendrá que dar 3 veces más versículos que contradigan lo que has escuchado.
por lo menos te tiene que dar unos 120 versículos que contradigan lo que oíste. No lo harán. Solo les quedará recurrir, como es costumbre, a sus argumentos humanos. Amado hermano, pero de nada servirá saber mucho de las Escrituras si no hacemos nada con ellas o si no las obedecemos. Esto te fue compartido porque es ordenanza del Señor, que debemos de dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y si el Señor nos enseña algo, entonces debemos enseñarnos unos a otros lo que Dios nos revela. Pero lo más importante es esto: ¿estás tú listo para irte cuando suene la trompeta? ¿Vives en santidad y obediencia? ¿Amas a Dios y a tu prójimo? Si tu respuesta es no, entonces puedes hacerlo. Recuerda, Cristo está a nuestro lado para ayudarnos y capacitarnos. Basta con pedírselo con el corazón y Él lo hará. Hermano, no tardes. Ya deja de escuchar a líderes famosos que se hacen ricos a costa de tu dinero. Ya deja de ir a esos famosos desayunos conferencia, comida conferencia, en donde te van a cobrar la entrada y la salida, ¿sí? Y vas a salir totalmente arrepentido, porque lo único que escucharás será a un estafador que te está lucrando con tu fe. Busca respuestas en Dios, pero para que te las dé tienes que clamar y Él te enseñará, pues así lo prometió. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.